8 de la mañana con 50 minutos, vamos a otro tema porque el Ministerio de Salud y también el Colegio de Matronas llegaron a un acuerdo para modificar el controversial decreto que reduce las labores de las profesionales. A pesar del diálogo con el gobierno, desde el gremio no descartan un llamado a paro nacional en caso de no echar pie atrás con esta medida. Queremos profundizar en este tema, también en otro. Estamos junto al doctor Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muy buenos días, bien, gracias. Bueno, hablemos primero sobre la génesis de esto. ¿Por qué desde el Ministerio de Salud querían modificar la labor de las matronas en el sistema público? Sí, quizá aclarar en primer lugar que ya tenemos un acuerdo con las matronas, ¿sí?, que fue todo muy rápido y ya se hicieron las modificaciones más urgentes que ellas solicitaron y establecimos una mesa de trabajo en la que vamos a seguir profundizando en los detalles que faltan. Esto nace porque hay un reglamento muy antiguo del Ministerio de Salud que clasifica los hospitales. Los hospitales públicos en 3 niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y habían algunas materias que como Ministerio de Salud nos interesó hace ya muchos meses atrás modificar, que tienen que ver con los hospitales de primer nivel, los más pequeños, los que están en Curacaví, en Coyipulli, en las ciudades más rurales de nuestro país, para que estos hospitales tuvieran más capacidad resolutiva. A las matronas les preocupaba y cuando nos reunimos con ellas nos informaron de que estaban más preocupadas no de los cambios que estábamos haciendo a esos hospitales, sino los hospitales de mediana complejidad, especialmente que son los hospitales intermedios. Y en esa materia nos plantearon algunos elementos que ya en el reglamento antiguo venían cuestionadas por parte del Colegio de Matronas, que tienen que ver con la diferenciación de camas y la diferenciación de pabellones. En esta materia tenía mucho interés de que las camas de neonatología estuvieran explícitamente puestas en el reglamento, que las camas ginecológicas también aparecieran. Entonces, esto eran exigencias o demandas del Colegio de Matronas que nos pareció que podían ser acogidas, y empezamos un proceso de diálogo, una reunión. Todo esto fue muy rápido. El jueves pasado estábamos ya reunidas con ellas. El viernes se da una manifestación más masiva en frente a la Moneda, y el viernes terminamos también en la tarde con ellas reunidas. Doctor, y resolviendo la situación. ¿Y por qué se llegó a esto? ¿Por qué no se conversó antes? Porque escuchaba las declaraciones del Colegio Matrón y dice, bueno, nunca nos incorporaron en la conversación. Son bien críticos de la ministra Aguilera, que no las incorporó en la función diaria que ellas realizaban. ¿Por qué no fueron incumbentes a la hora de hacer una modificación que las iba a afectar a ellas? Sí, bueno, las modificaciones, como les decía, algunas de los cambios que les importaban venían del reglamento antiguo, y otros que incorporamos sí les preocupó. Y bueno, y la gestión pública es un proceso de permanente aprendizaje y de diálogo y escucha. Y ahí es donde, en realidad, más que por qué se generó esto o quién tenía la razón, lo importante es que ya llegamos a un acuerdo, y un acuerdo que beneficia a las mujeres, a los pacientes y al sistema. Ya, ¿y el acuerdo está firme o se sigue un periodo de diálogo ahora? El acuerdo fue inicialmente incorporar algunas modificaciones, ¿sí?, que ya están realizadas. El viernes pasado ya se firmó inmediatamente el decreto que modifica. Porque esto es un decreto, con una firma. Una firma, en una firma de la ministra está listo. Y además el acuerdo contempla un proceso también de diálogo en una mesa de trabajo en el que vamos a ir profundizando otros aspectos que son de interés del Colegio de Matronas. Ya. Y las matronas, por ejemplo, cuando haya una urgencia, ¿qué labor, qué rol van a tener? Porque uno de los reclamos que ellas hacían era que cualquiera iba a atender una urgencia ginecológica, en caso de producir, cualquier persona que esté ahí, un doctor de cualquier especialidad. ¿Eso quedó subsanado también? Eso quedó subsanado porque esto es especialmente relevante en los hospitales, como decía, intermedios, es decir, los más chiquititos ya. No los más chiquititos, los intermedios. Y en los hospitales intermedios las urgencias hoy día son diferenciadas, es decir, uno ingresa al servicio de urgencia general por una enfermedad cualquiera, y los problemas de las mujeres ginecobstétricas ingresan a la urgencia habitualmente maternal o obstétrica. Y eso es así en todos nuestros proyectos actuales y en los proyectos futuros, y el reglamento se ajustó para que eso no fuera digamos, cuestionado en adelante. Ya, ¿y qué queda ahora por hacer para que no haya paro? Porque yo lo presentaba, decía, bueno, que todavía está ahí la sombra del paro.
Sí, bueno, por afiatar. Nosotros estamos trabajando con el Colegio Matronas. Ellas nos van a enviar un documento en el que nos van a explicitar otros cambios, porque esto fue muy reciente. El viernes ya se llegó al acuerdo de los cambios urgentes, se realizaron esos cambios más urgentes, y ahora la mesa de trabajo donde ellas nos van a expresar otras preocupaciones que pueden tener, y vamos a seguir trabajando para modificar y llegar a un nuevo reglamento que satisfaga a todas las partes. Ya, ¿y qué otras profesiones están monitoreando desde el Ministerio de Salud para eventualmente hacer modificaciones a los reglamentos? ¿Están, por ejemplo, mirando la labor de los enfermeros, de los TENS dentro del sistema público? Bueno, esta es una discusión mucho más amplia que solamente la clasificación de los hospitales, porque este reglamento que mencionamos con las matronas es el que clasifica los hospitales, pero el Ministerio de Salud tiene un amplio espectro normativo donde siempre buscamos ir distribuyendo las labores en salud a las distintas profesiones. Esto es bien importante porque hay muchas de los grandes logros de la salud pública que hemos logrado, por ejemplo, cuando bajamos la mortalidad infantil con nuestros kinesiólogos, con los programas de infecciones respiratorias agudas en la atención primaria. Esto fue una iniciativa de especialistas que se les entrega a los profesionales kinesiólogos esta facultad para tratar a los niños en la atención primaria, con lo que bajamos la mortalidad de los pequeños. Y así el Ministerio de Salud, la verdad es que su labor permanente tiene que ver con monitorear y trabajar con las distintas profesiones en los distintos desempeños que estos tienen. Ya, o sea, pueden venir nuevas modificaciones a otras personas que son actores de alguna manera del sistema de salud. Es que hay permanentes modificaciones, es como el día a día de nuestro trabajo. Ya, sí. Es dinámico esto. Es muy dinámico y por eso es tan importante la escucha permanente en la labor pública, de ir aprendiendo y también de ir dialogando con los distintos actores para que esas demandas sean debidamente canalizadas e incorporadas en pero se sacan lecciones de todo esto, porque finalmente aquí intervino el presidente Gabriel Boric, el que de alguna manera logró apagar o aplacar la rabia que tenía el Colegio de Matronas. Sí, el presidente conversó con la ministra y estábamos de acuerdo que las demandas que ellas nos ponían eran demandas totalmente legítimas. En ningún caso la intención fue achicar el espacio de las labores de las matronas en esto. Yo creo que ahí hubo algunas confusiones y felizmente el diálogo y la intervención y el liderazgo del presidente también nos permitió llegar a buen acuerdo. Subsecretario, lo quiero llevar a otro tema, los virus respiratorios. ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Está aguantando, está soportando bien? Se decía que en mayo, estamos terminando mayo, iba a ser el pic. ¿Fue tan así o no? Sí, bueno, tenemos distintos pics. El pic de influenza aparentemente ya lo estamos pasando y felizmente estamos con un nivel de inmunización, o sea, de vacunación de más de 7 millones de personas, 70% de cobertura. Todavía las semanas que restan del invierno nos tienen bien preocupados. Por supuesto, este es un periodo que nuestros hospitales se tensionan, las esperas en las urgencias son más prolongadas, eso sin lugar a duda. Entonces, las personas que pueden acudir a las urgencias de atención primaria siempre es preferible que las urgencias hospitalarias y dejar lo hospitalario para las situaciones más graves. Por supuesto que estamos observando y monitoreando esto permanentemente, ayudando a los hospitales a movilizar sus camas para que los pacientes puedan tener una buena atención en los servicios de urgencia. Pero por supuesto que es una situación muy dinámica. El VRS, el virus sincicial, está empezando a aumentar y eso va a generar una demanda pediátrica también en las próximas semanas, si bien felizmente el sincicial también tiene esta nueva vacuna, inmunización con el anticuerpo monoclonal que ha permitido, la verdad es que salvar vidas en los más pequeños de nuestro país. Ya, pero el comportamiento de los virus está siendo el que ustedes esperaban desde el Ministerio de Salud, ¿o hay algo más agresivo que lo que se había planificado? Pensamos que el fenómeno de la buena cobertura de vacunación está teniendo un impacto en aplanar la curva epidemiológica de influenza, y eso permite que, si bien todavía hay muchos casos de influenza y es el virus principal que está llegando a los servicios de urgencia, permite que el comportamiento de esto no sea en un pic en pocos días en que aumenta mucho la cantidad de casos, congestionando por supuesto la urgencia. Entonces es un comportamiento digamos como otros años esperado, sin estar fuera de los rangos ni para arriba ni para abajo de lo habitual. ¿Y el comportamiento de los virus ha sido homogéneo a lo largo del país o está concentrado en la zona central? No, ahí hay siempre distintos, digamos, tiempos. El comportamiento es similar, pero los tiempos en el que aparecen distintas ciudades del país va cambiando. Entonces normalmente en el sur
es donde empiezan los casos y luego avanza hacia el norte. Por supuesto, las ciudades más grandes son las ciudades también que son más afectadas por la transmisión de los virus. Ya, doctor, y la vacunación, ¿cómo vamos finalmente? Porque esto, semana a semana se van modificando las cifras. ¿Estamos alcanzando el nivel de vacunación que esperaba el país a esta altura? Estamos con cifras récord de vacunación. Estamos sobre los 7 millones de personas vacunadas contra influenza. También esto es 70% de nuestra población objetivo. Este año partimos antes la campaña de vacunación, lo que nos permite tener a esta fecha estos muy buenos resultados. Ya, y para junio, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? Para junio, sí. Para junio, bueno, todavía no vamos a haber pasado agosto, podríamos decir, y para junio todavía vamos a estar en periodo de invierno. Las vacaciones de los colegios este año se adelantaron desde el inicio y eso nos permite también tener una disminución en la carga viral que se traduce en mayores atenciones. Entonces, para junio todavía hay que estar muy atentos, siempre implementando las medidas de protección contra la transmisión de los virus, el aseo nasal, el aseo de las manos, el taparse bien la boca con el antebrazo cuando uno va a estornudar o toser, evitar las zonas conglomeradas, las medidas que todos aprendimos en la pandemia, pero que también nos cuesta a veces seguirlas implementando. Doctor Bernardo Martorell, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes.